Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, mi nombre es Natacha Mancilla y los voy a estar acompañando durante los episodios de este podcast. Recordar que ya hemos tenido 5 capítulos anteriores en los cuales hemos ido tratando diferentes temáticas con respecto al desplazamiento forzado y lo que fue la dictadura civil-militar en el territorio de Panguipulli, donde se ubicó el ex complejo forestal y maderero Panguipulli Cofomap. Saludamos a las personas que nos están escuchando y nos siguen en las diferentes redes sociales asociadas. Saludamos a la Corporación Entre Lagos y Montañas, que se compone de personas que fueron desplazadas forzadas de los fundos Puñir y Releco en la precordillera de la región de Los Ríos y quienes han gestado esta iniciativa. Además, agradecemos el apoyo del medio de comunicación Somos Noticias para la difusión. Estamos el día de hoy con Ignacio Ayala, quien es doctor en Historia y además encargado del área de Archivo y Memoria del Centro Cultural Museo y Memoria en el TUME. Así que le damos la bienvenida a Ignacio para que te puedas presentar y saludar. Hola a todos y todas. Como dice Natacha, mi nombre es Ignacio Ayala, soy doctor en Historia. Desde hace un tiempo a esta parte también soy el encargado del área de Archivo y Memorias del Centro Cultural Museo y Memoria en el TUME. Y también he estado desde hace varios años desarrollando diferentes actividades de investigación sobre el proceso del desplazamiento forzado, principalmente en lo que se refiere a la historia de la población lolquellena en Panguipulli. Uh-huh. Bueno, le damos las gracias a Ignacio por acompañarnos el día de hoy. Y antes de comenzar, Ignacio, tenemos siempre una sección educativa donde vamos tratando diferentes temáticas y el día de hoy queremos hablar sobre una comisión que es desconocida en Chile todavía, que en algún momento tuvo sus auges en los medios de comunicación durante la época o la década de los 90 y también a principios de la década del 2000, la cual principalmente tuvo por objetivo poder de alguna manera visibilizar y desentrañar cómo se producen las privatizaciones de las empresas estatales durante la dictadura. La primera comisión que se compone y se instala en la Cámara de Diputados para poder investigar estos casos se realiza en el año 1991 y que quiso indagar las consecuencias patrimoniales que tuvo el Estado con respecto a las privatizaciones de empresas y bienes públicos. Además, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía y la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollan durante el estado de excepción. La comisión se constituyó a través de una comisión especial investigadora de la anterior administración de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y las privatizaciones de sus empresas filiales, presidida en ese entonces, el año 1991, por el diputado Armando Arancibia. Algunas de las cosas de las cuales pudo abordar esta comisión principalmente fueron la venta de las 30 principales empresas enajenadas durante el periodo comprendido entre 1978 y 1990, las cuales correspondieron en total a un 6,4% del Producto Interno Bruto del país. Lo cual también es algo muy interesante porque justamente da cuenta de cómo el despojo a los bienes estatales finalmente representan una pérdida importante del patrimonio estatal, es decir, del patrimonio de todos y todas las chilenas. La pérdida patrimonial para el fisco es mucho mayor, atendido que las empresas y archivos enajenados o devueltos entre 1973 y 1990 alcanzó a 725 empresas en total. El traspaso del patrimonio público se realizó a través de diferentes modalidades, siendo el principal y más grave la venta o traspaso irregular de las empresas públicas. Sin embargo, no fue la única manera en que se realizaron las enajenaciones al Estado. Por otro lado, dentro de lo que fue la comisión investigadora que dirigió el diputado Carlos Montes entre el año 2004 y 2005, habla de que existió una donación por parte de la Corfo de 65 inmuebles y otros bienes cuyo valor llegó a 1.900 millones de pesos.
en 1989. En ese sentido, por ejemplo, la enajenación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales fue de 15.888 inmuebles estatales, o sea, estamos hablando de propiedades y otro tipo de figuras que son traspasadas a capital privado. Además, se menciona que dentro de esto se genera una deuda para el Estado porque el Estado también tiene que hacerse cargo de las deudas u otros tipos de pérdidas que habían tenido las empresas durante este periodo. Además, dentro de toda esta privatización o enajenación que se hace hacia el Estado chileno, es importante mencionar que existen acciones de apoyo y subsidio al sector privado, es decir, el Estado les entrega recursos a empresas estatales para poder funcionar a través de créditos blandos, de préstamos no cobrados, de licuación de créditos, incentivos tributarios también, como sabemos que existen hasta el día de hoy a través de diferentes figuras legales. Y por otro lado, se estimulan las actividades económicas vinculadas a las propiedades y las empresas privatizadas. Es decir, el Estado genera como diferentes iniciativas para poder apoyar al sector privado en desmedro del sector público. En el caso del complejo forestal y maderero Panguipulli, la Comisión de Privatizaciones de la Cámara de Diputados, que como mencionábamos dirigió el diputado Carlos Montes el 2004, entregó datos importantes con respecto a la concentración de riquezas y propiedades por parte de actores empresariales en dictadura, reflejado en estas 725 empresas privatizadas que pertenecían a la Corfo y por otro lado bienes estatales que también eran de la CORA, de la Corporación de la Reforma Agraria. La situación es denunciada por las organizaciones de expobladores y principalmente se indica que existieron procesos que califican como ilegales o irregulares, ya que los colectivos consideran las transacciones de la dictadura como no válidas o fraudulentas. Para poder conocer un poco más sobre esto, recomendamos leer el libro de María Olivia Monkeberg del año 2016, donde ella aborda casos ilustrativos sobre estas situaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la privatización de empresas como por ejemplo Endesa, entre otras. Este libro se llama El saqueo de los grupos económicos del Estado de Chile, que como ya mencionábamos se publica el año 2016 y que está disponible en diferentes librerías y también para descarga online. Es interesante esto, Ignacio, porque justamente una de las cosas que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con las privatizaciones de empresas estatales y en particular del complejo forestal y maderero Panguipulli, que recordemos fue una gran empresa forestal que llegó a abarcar un poco más de 400.000 hectáreas de terreno en la precordillera de la región de Los Ríos y que justamente es una de las empresas que a partir de todas estas transacciones que hasta el día de hoy son cuestionadas y que en algún momento también son noticia cuando se realiza esta comisión, pero que sin embargo hasta el día de hoy es muy complejo identificar procesos judiciales donde se haya fallado con respecto a las responsabilidades en este tipo de privatizaciones o enajenaciones hacia el Estado y que hasta el día de hoy son casos justamente de materias de procesos de justicia transicional, como lo mencionábamos en el capítulo 5 de este podcast, donde abordamos justamente todos estos mecanismos que se están dando hasta el día de hoy. Así que para ya poder continuar con el programa, les recordamos que hoy nos interesa particularmente conversar sobre privatizaciones y para eso tenemos como invitado el día de hoy a Ignacio Ayala, doctor en Historia y además encargado del archivo y memoria del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, que recordemos también les saludamos en uno de los capítulos porque cumplen 20 años ya de existencia como organización, 2 décadas. Así que bienvenido Ignacio, agradecemos tu presencia y el apoyo además en la producción de este programa. Para comenzar quisiéramos entonces que nos cuentes un poco sobre el trabajo que realizas en el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, que sabemos que también es un área nueva que se abre ya hace casi un poco más de un año, que te ha tocado dirigir y además ordenar un poco toda la documentación que tenía en su poder el Museo de Neltume y que actualmente también ha sido un acervo importante de información para los procesos que están llevando distintas organizaciones adelante. Bueno, el área de archivo y memoria del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume se abre en junio del año 2023. Y desde entonces el trabajo ha consistido en ordenar el material disponible, en avanzar en la descripción y catalogación de ese material, pero por sobre todo gestionar la posibilidad de adquirir nuevas piezas documentales.
Y es en ese proceso en el cual se desarrolla una colaboración bastante cercana con el Archivo Nacional y en particular con el Archivo Nacional de la Administración. Este archivo tiene un fondo específico que se llama COFOMAP, que da cuenta del proceso de privatización de esta empresa durante la dictadura civil-militar. Entonces se gestionó la posibilidad de que el Archivo Nacional hiciera una donación de copias digitalizadas de una cantidad importante de documentación disponible en ese fondo, que básicamente consiste en algo así como en 400 y algo carpetas de información. Entonces es una cantidad muy importante de material que tiene la capacidad de lograr ilustrar a partir de documentación producida por el Estado y producida también por esta empresa, todo lo que fue el proceso de privatización. En ese contexto, entre otros documentos y otras piezas que están disponibles para consulta, tanto en el museo como a través de, digamos, entrega de copias digitales previa solicitud, nos encontramos, por ejemplo, con las actas del Consejo de Administración, que se genera durante este proceso de administración militar del complejo. Adicionalmente, hay un sinnúmero de documentos relacionados con la licitación de fondos y también otro documento bastante interesante tiene que ver con algunas encuestas a grupos familiares que se hacen en este proceso. Eso nos permite dar cuenta de la existencia de estos poblados cordilleranos, dar cuenta de la cantidad de personas y de familias que vivían en esos lugares y también el equipamiento que tenían, como por ejemplo las escuelas, los retenes de carabineros, las postas, caminos, etc. En el fondo eran pueblos cordilleranos que funcionaron como tales durante décadas y que fueron despojados sus habitantes por medio de este proceso de privatización en beneficio de una élite económica que actualmente es la que de una u otra manera dirige los destinos del país. Claro, justamente con respecto al último punto que mencionas, es la relevancia por la que también traemos a discusión la comisión del diputado Carlos Montes en su momento, que es la primera instancia estatal que efectivamente da cuenta de cómo se realizan las privatizaciones y quiénes son los actores que adquieren estos bienes y estas empresas, donde particularmente destacan grandes familias empresariales que, según la investigación que han hecho sociólogos e historiadores, sabemos que se enriquecen o aumentan significativamente sus capitales durante la dictadura civil-militar. Y uno de los casos justamente es el complejo forestal y maderero Panguipulli en Chile, el cual adquieren señores empresariales o señores empresarios que conocemos bastante bien en Chile porque son propietarios de las empresas mineras, de la electricidad, del agua, entre otras tantas cuestiones que tienen en su poder. En ese sentido, Ignacio, ¿qué cosas, por ejemplo, existen en el archivo que tú manejas que nos puedan aportar como a ilustrar también esta situación? Bueno, yo mencionaba las actas del directorio. En esas actas del directorio hay menciones explícitas a el proceso de, podríamos decir, de venta por debajo de, digamos, se hacen licitaciones que se publican en los diferentes periódicos, todo eso dentro de la ley. Sin embargo, las actas del directorio te permiten saber que ciertos actores ya están generando una negociación por debajo, de manera escondida, respecto de las licitaciones. En ese contexto, por ejemplo, aparece el señor Andrónico Luksic Avaroa, el papá de Andrónico Luksic, que ahora sale en la tele sacándose fotos con Arturo Vidal y todo ello. Él aparece mencionado en las actas de directorio como una persona que está interesada en adquirir ciertas propiedades, a pesar de que esas propiedades todavía ni siquiera salen a licitación. O casualmente es justamente la persona que termina adquiriéndola. Entonces se genera
la documentación disponible permite al menos dar cuenta de que hay ciertas situaciones al menos sospechosas. En términos de la legislación penal respecto de delitos de cuello blanco, que se llaman delitos empresariales, hay una legislación específica sobre cuando se generan este tipo de compras teniendo cierta información privilegiada. Entonces hay cierto tráfico de información privilegiada en la forma en la cual funciona el directorio del COFOMAP durante la dictadura. Eso aparece explícitamente en esas actas. Adicionalmente, también otro elemento interesante que podemos dar cuenta del enriquecimiento hasta cierto punto ilícito de estas familias a costa del erario público, es decir, de las propiedades del Estado y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, es también el proceso mismo de licitación, donde la cantidad por la cual se adquieren los enormes fondos que componían el complejo es una cantidad de dinero realmente irrisoria. O sea, ya se sabía por los inventarios que existían previos al golpe de Estado que con el solo hecho de contabilizar las pulgadas de madera en proceso de secado para posteriormente aserrear, ya tenías más que el dinero que efectivamente se paga por estos fondos. Pero estos fondos no solo tenían la madera lista para aserrear, sino que también tenían madera aserreada, las propiedades, el bosque que podía ser susceptible de aprovechamiento económico, las casas, la mano de obra que vivía ahí. Es decir, tenía otros bienes de capital sustantivamente significativos en el contexto de una venta por un monto bastante menor. Y esos son algunos de los elementos que se pueden reconocer a partir de esa documentación disponible. Uh-huh. Ignacio, y para igual explicarle un poco a las personas que nos están viendo o nos están escuchando, tú mencionaste el Archivo Nacional y también sabemos que existen algunos documentos importantes sobre estos casos que están en el Archivo de la Administración Pública, pero que muchas veces no sabemos muy bien cómo acceder a esto. Entonces, una de las cosas que tú has realizado durante tu trabajo, que es bastante importante, es poder traspasar parte de esta documentación al archivo del museo. Entonces, explicarle a la gente, por ejemplo, a qué cosas se pueden acceder en el archivo. Tú también haces, por ejemplo, un relato ilustrativo con respecto a lo que se puede encontrar. Y en ese sentido, entonces, la pregunta sería, ¿cómo los archivos que actualmente maneja el Centro Cultural Museo y Memoria en el TUME nos pueden servir, por ejemplo, en los procesos de justicia que se están llevando adelante por las organizaciones de personas desplazadas? Bueno, empecemos por el principio, como se dice. El Archivo Nacional es una entidad pública que resguarda material de diferentes fuentes, digamos. El Archivo Nacional tiene diferentes sedes. Está el Archivo Nacional Histórico, que queda junto a la Biblioteca Nacional. Hay un archivo regional en Tarapacá, un archivo regional en la Araucanía, y el de más reciente inauguración y funcionamiento, digamos, más claro, es el Archivo Nacional de la Administración. Es decir, es uno de los 4 archivos, una de las 4 sedes del Archivo Nacional. Es este archivo el que resguarda la información relacionada con la administración pública durante el siglo XX. Y ahí encontramos 2 fondos que pueden ser, que resguardan información pertinente para estos procesos. El primero es el Fondo Corfo. El Fondo Corfo es cómo funciona la Corporación de Fomento de la Producción y cuáles son las decisiones que se toman, digamos, a un nivel superior de la administración del Estado. Ahí encontramos un sinnúmero de oficios, por ejemplo, firmados por Augusto Pinochet durante el proceso de privatización del complejo. Tenemos también información firmada por ministros de la dictadura,
Tenemos muchos oficios relacionados con la administración de Corfo y sobre todo en cuanto a dos procesos. Lo primero tiene que ver con un interés de Corfo durante la dictadura de establecer una suerte de mecanismos de saneamiento de las propiedades legales del Estado. En ese proceso, en el fondo lo que se hace es tratar de regularizar las propiedades para posteriormente ponerlas a la venta o de una u otra manera dilapidarlas. Y en segundo lugar, nos damos cuenta también de procesos ya abiertamente de privatización que se generan a partir de iniciativas de Corfo. Es decir, hay una iniciativa desde la administración pública de más alta escala de generar este proceso de privatización. ¿A qué nos referimos cuando dices de la administración de más alta escala? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los, digamos, de todo el aparato burocrático que administra Corfo y en definitiva es lo que hoy día se llamaría alta dirección pública. Esos son cargos de confianza también del jefe de Estado en ese momento y en todos los momentos, digamos. Corfo es una entidad que cuenta con la confianza directa del jefe de Estado y de los ministros. Ahora, adicionalmente tenemos el fondo COFOMAP, que nos da cuenta del mismo proceso, pero desde una escala localizada. Entonces ahí hablamos de decisiones del directorio, pero también de diferentes actores que empiezan a circular en relación con los intereses sobre la tierra y sobre las propiedades. Y ahí figura el proceso, por ejemplo, de traspaso del complejo y sobre todo de lo que corresponde a la mano de obra que trabaja en el complejo a la administración de CONAF. Y ahí aparece Julio César Ponce Lerú, que fue el yerno de Pinochet, y esta persona que era, digamos, la presidenta de CONAF, se transforma también en presidente del directorio del complejo y a partir de esa doble función genera ciertos mecanismos para proceder a la privatización. Ahora, ¿cómo se puede acceder a esta documentación? Hay una parte, como dice Natacha, que está disponible en formato digital en el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume. Esa documentación está en proceso de descripción y catalogación y está a disposición de las personas que estimen, digamos, que tengan interés en conocer este proceso. Adicionalmente, se han desarrollado algunas iniciativas de colaboración con las diferentes corporaciones de personas desplazadas de los pueblos cordilleranos, entre las cuales se ha desarrollado, por ejemplo, un taller de archivos donde se presenta esta documentación relacionada con cada uno de los fondos y cada una de las corporaciones que se han levantado. Y también se han desarrollado, por ejemplo, participación en libros colectivos, publicaciones, que dan cuenta de un proceso de difusión de estas memorias y de estos procesos de privatización. Bueno, comentarle a todas las personas que se puede acceder a esta información, como bien menciona Ignacio, y para eso pueden visitar la página del Museo de Neltume, que es www.museoeneltume.cl. También tenemos redes sociales asociadas donde se puede realizar como contacto o acceder también a preguntar por el mail específico del área. Y como bien decía Ignacio, también el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume está constantemente ofreciendo talleres para diferentes organizaciones que necesiten poder aprender a usar los archivos o acceder a estos en los formatos que están disponibles actualmente. Ignacio, para ir cerrando ya, me gustaría que quizás pudieras complementar con algo que se te haya quedado, que consideres importante mencionar antes de que vayamos despidiendo la entrevista. Bueno, básicamente invitarles a visitar el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume, escribir al correo archivo.neltume@gmail.com, donde se ponen en contacto directamente con el área de archivo para poder vehiculizar la posibilidad de consulta y entrega de documentación pertinente a los diferentes procesos que este archivo resguarda.
Por otra parte, este archivo no solamente pone a disposición de la comunidad los documentos relacionados con el proceso de privatización, sino que también tiene una diversidad de fondos. Entre ellos destaca, por ejemplo, el fondo fotográfico. Está también un fondo relacionado con la memoria y los derechos humanos, en los cuales se documentan diferentes procesos de conformación del complejo forestal y maderero Panguipulli desde una perspectiva de poner en valor las resistencias y las memorias de politización y de construcción social desarrolladas en estos pueblos cordilleranos, y también con una, digamos, profunda vocación de ser un archivo comunitario, por lo tanto, permanentemente ocupados de diferentes iniciativas de divulgación y socialización de este material. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Estábamos con Ignacio Ayala, doctor en Historia y también encargado del área de Archivo y Memoria del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume. Les damos las gracias y además es importante recalcar que por primera vez el museo ha logrado tener este fondo, lo que también permite que no tengamos que viajar a Santiago para consultar información, que la podamos solicitar por correo electrónico y que podamos ir a acceder también directamente al museo en caso de necesitar algo, que eso también creo que es algo relevante, ya que viajar a Santiago desde estas latitudes requiere de tiempo y de gestiones que muchas veces involucran recursos. Así que muchas gracias, Ignacio. Y para ir terminando este último episodio, además de memorias de los y las expobladoras de los fondos Puñir y Releco, les comento que ¿sabían ustedes que los fondos del COFOMAP en la dictadura en su mayoría son adquiridos por familias que se caracterizan, como hemos dicho, por ser propietarias de grandes empresas privatizadas en la dictadura? Hoy los grandes propietarios de estas tierras son, por ejemplo, la familia Luxic, los Polman, los von Appen, también Víctor Peterman, junto a su familia, que actualmente, además entendemos, su hija está encargada de Willow Willow. Y que justamente es un empresario de origen minero y que hoy se dedica a nivel familiar a la conservación, al negocio del capitalismo verde, como se le conoce en los estudios que realizan investigación sobre estos temas. Por otro lado, la nueva ocupación y configuración del territorio bajo la lógica neoliberal empresarial y en consecuencia también la desaparición, como hemos hablado, de los asentamientos donde habitó la población del complejo, han generado distintos tipos de desplazamientos que hoy además configuran una gran extensión de terreno que está sometido y construido bajo la lógica de la propiedad privada y el arrinconamiento de la población a los intersticios del territorio, es decir, a las fisuras, a las pequeñas latitudes, etc. Sin mencionar que ante esta gran acumulación de riqueza también se sostienen mecanismos y estrategias de control de la población precordillerana, donde algunos y algunas buscan seguir agrietando estos pequeños sectores donde todavía está arrinconada la población a través de diferentes formas de resistencia y también de disputa por el territorio, como han sido históricamente las comunidades mapuches y también actualmente diferentes organizaciones de personas chilenas. Es así como también se ha ido construyendo la memoria sobre este pasado convulso que todavía nos interpela y sigue más presente que nunca a partir justamente de los procesos de organización territorial. Y ahí nos queda la pregunta abierta, sumamente abierta aún, que es cómo podemos generar procesos de justicia y de justicia comunitaria ante estos procesos del despojo que nos mantienen aún sin poder resolver nuestro pasado y por lo tanto nos interpelan a ir pensando otras formas de vivir y de habitar estos parajes y también quizás cuestionarnos sobre la redistribución de la tierra. Así que bueno, mi nombre es Natacha Mancilla y ha sido un gusto acompañarles durante estos 6 episodios de este podcast y esperamos que se pueda repetir alguna segunda temporada y volveremos a invitar a Ignacio también para que podamos seguir conversando sobre los distintos procesos de investigación y de puesta en valor de las memorias cordilleranas y precordilleranas. Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fondos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.